Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today, transmitiendo por medio de Facebook Live en el periódico digital Cronio. Para todos, un abrazo y sean bienvenidos a esta nueva edición. Hoy vamos a abordar un tema que de una u otra forma ha estado en la palestra en las últimas semanas. Y por qué no decirlo, preocupa a algunos y otros están ahí con la expectativa. Me refiero al tema de las pensiones. Hoy queremos hacer este espacio, este programa, de una forma más didáctica, si usted quiere, un poco más ilustrativa y explicarles cómo está ese proceso, porque como repito, hay muchos que estamos pendientes y tenemos esa incertidumbre de qué va a pasar con cuando yo me quiera jubilar, si voy a tener una pensión digna como se manifiesta o cuál va a ser mi situación. Y para ello, estimados amigos, tengo el gusto que hoy me acompañe don César Villalona, que es economista, y él nos va a hacer esta ilustración. Don César, un gusto verlo por acá en este proyecto. Bienvenido. Encantado, Edwin. Gracias por la invitación. Y recuerde que usted también puede participar. Si hay comentarios, si usted quiere hacer preguntas, yo creo que es el momento para poder tener esa comunicación directa, estimado amigo, y nos podemos poner en línea para despejar esas dudas. Y antes de iniciar este espacio, quiero comentarle que este segmento de El Salvador Today es gracias a Megablog. Recuerde, Megablog es la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos. Esto es Megawall. Si usted quiere construir, piense en Megablog. Puede hacerlo, consúltelo al 2523-2300 o también puede visitar nuestra página web www.megablog.com.sb. A ver, don César, vamos a ir orientando a nuestros amigos televidentes este día para poner en perspectiva. ¿Cómo está la situación en este momento de las pensiones? ¿Hay que preocuparse o debemos estar tranquilos? Bueno, yo diría que hay que preocuparse, porque el problema que tenemos en la parte financiera es que el gobierno ha acumulado una deuda un poco grande con las AFP, porque desde el año 2007 las AFP le prestan al gobierno cientos de millones de dólares al año para que el gobierno pague las pensiones de las personas jubiladas del sistema público, o sea, de las personas jubiladas del INPE y del Seguro Social, que en este momento son 100.000, las personas jubiladas de ese sistema. Alguien se podría preguntar, ¿y por qué el gobierno paga esas pensiones? Bueno, porque ahí en el sistema público solo hay 10.000 cotizantes y hay que pagarle pensión a 100.000. Entonces, con el dinero de 10.000, que son 14 millones de cotización, no se pueden pagar pensión por 450 millones. Esos son todavía la gente que queda con INPEP, ¿verdad? Y el Seguro Social. Seguro Social, o sea, lo que no pasaron al nuevo formato, ¿verdad? Y personas pensionadas, son 100.000. Sí. Entonces, Hacienda está asumiendo el pago de esas pensiones desde el año 2001, pero desde el año 2007 lo paga con préstamos de las AFP. Entre el 1 y el 6 lo pagó con bonos. Realmente, una persona que se jubiló del INPE debería recibir una pensión del INPE. O una persona que se jubiló del Seguro Social debería recibir una pensión del Seguro Social, no del Ministerio de Hacienda. Claro. El problema es que como ahí no hay dinero, porque la gente cotiza en las AFP, 712.000 cotizan en las AFP y 10.000 cotizan aquí, está pagando esa pensión el Ministerio de Hacienda. Bien, entonces le debe al Estado, el Estado ya le debe a las AFP alrededor de 5.600 millones de los préstamos que le hace todos los años. Y además las AFP también le prestan para que el Estado pague la pensión mínima. Porque cuando a alguien se le acaba una pensión de una AFP y termina, entonces quien paga la mínima es el Estado, porque la pensión de la AFP no es vitalicia. Y también el Estado le pide prestado a las AFP para pagarle complemento de pensiones a gente pensionada de las AFP. Desde el año 2003, la gente que se pensiona de las AFP, que era el grupo optado, no los obligados, los que tenían entre 36 y 50 años mujeres o 55 hombres, ese grupo que se pasó de manera voluntaria, cuando se pensionó, las pensiones eran muy chiquitas. Y los gobiernos del 2003 y del 2006, el de Flores y el de Saca, decidieron que a esa persona se le diera un complemento, pero lo da Hacienda. Y que cuando se acabe la AFP, siga la pensión vitalicia y la da Hacienda. Entonces Hacienda la paga con préstamos de las AFP. Fíjate todos los problemas que le cayeron a Hacienda. Pagar las pensiones de los jubilados del sistema público, pagar la mínima y dar complemento y dar lo vitalicio. Y como es un monto muy alto, por ejemplo este año son 600 millones, lo saca con préstamos a las AFP, porque además se decidió así en el último gobierno de Arena, en el gobierno de Saca. Entonces, una deuda de 5.600 muy alta y ya hay una AFP que no puede prestar. Ahora el mes que viene hay una AFP que ya no le puede prestar, porque llegó al tope, porque la ley establece que puede llegar a deberle el gobierno
el 45% de los fondos. Y ya llegó, confía, esa AFP a 45%. De manera que si no se sube el techo a un 50 o algo así, confía no puede prestarle al gobierno para que pague pensión de miles de jubilados del sistema público. Cuando usted explica, perdón, todo esto, si lo planteamos así, es una rueda, ¿verdad? Es un círculo, digamos, de esa manera. Sí. ¿Cómo romper ese círculo o qué es lo que de una u otra forma puede permitir que traslademos, emigremos a un sistema, don César, que deje o que supere los huecos que están en este momento? Porque si del INPEP y el seguro todavía hay algunas cantidades de gente que obviamente se quedó y que son muy pocos y no se vuelve autosuficiente y tiene que prestar, ¿qué poder hacer como para que esto no continúe? Mira, ahí lo ideal es crear un fondo solidario. Pero antes de darle respuesta a esa pregunta, claro, yo te quería terminar de decir lo siguiente. Para que esa AFP preste hay que subir el techo. Este es un problema por el que hay que preocuparse. De hecho, nos referimos a que Confía pueda prestar más y que Crecer pueda prestar más. Que no sean los 45%, sino que un poco más. Un poco más, porque si no, en la pregunta inicial de la preocupación, entonces aquí tenemos miles de personas que no recibían pensión a partir del mes que viene. Ya en la Asamblea hay una iniciativa para que suba a 50 el techo. Yo creo que se va a aprobar. Sí. A mí me parece que se va a aprobar. Para poder darle un poco más de flexibilidad. Sí. Es lo que se aprueba una reforma. Pero bien, esta es una preocupación que hay que resolverla. La otra es que el gobierno tiene dificultades para pagarle a las AFP por lo que le debe. Este es el otro elemento de preocupación antes de entrar en la propuesta de qué hacer. Sí. El gobierno le pide 600 millones este año y le paga 226. El año que viene le va a pedir más y le va a pagar más. O sea, para la finanza pública es terrible. Año con año, ¿cuánto aumenta, digamos, el porcentaje de lo que hay que desembolsar en concepto de pensiones? Varía según la cantidad de gente que se vaya jubilando. No es algo que se maneje estándar, no es o estándar, un promedio. No es estándar, pero con respecto al año pasado, por ejemplo, este año son 20 millones más. Pasa de 580 a 600. En este caso es un aumento que no es muy alto. Estamos hablando de tal vez un 3 o 4%. Pero cuando tú lo sumas, o le saques el 4% así, a 550 millones, 580, 600, estás hablando de 20, 30, 40 millones que va aumentando. Entonces, el gobierno tiene que pagarle a las AFP y está pendiente que le pague ahora con dinero que le va a pasar CEPA y le pase la CIG. Bien, eso parece que se va a solventar. Pero esto es peligroso también porque tiene que ver con el dinero que la gente tiene en las AFP, porque ese dinero no es de esas empresas, es de la gente. Entonces hay incertidumbre para el que cotiza en la AFP y hay incertidumbre para el pensionado del sistema público. Un planteamiento, porque también esta es una inquietud y mucha gente lo ha manifestado, me lo pregunta también. ¿Cómo es posible que se preste, digamos, las AFP le prestan al gobierno y ese dinero obviamente es el que todos aportamos a la hora del descuento? Pero ¿cómo es posible que se pueda estar, digamos, haciendo uso de ese dinero cuando no hay una garantía plena de que ese mismo va a ser repuesto en el corto plazo? Porque hemos visto la insolvencia, los no pagos, o sea, como que no hay mucha seguridad en eso. Bueno, eso es así porque en el año 2006, 48 diputados de Arena, PCN y PDC aprobaron que las AFP le compran al Estado certificado de inversión. Dijeron, hay que pagar pensión, hay que pagar todo esto, no tenemos dinero, agarrémoslo de la AFP. Entonces es una ley y está declarada constitucional por la Asamblea, por la Corte Suprema, es legal. Entonces el gobierno le da papeles, se llama certificado, y la AFP prestan. Si eso está bien o mal es otra cosa, pero está legalizado. Pero no funciona quizás, o ¿cómo cree usted? No, está funcionando porque las AFP tienen mucho dinero. Ellas le prestan al gobierno, agarran los papeles y le prestan, y a ella le da igual. Si el gobierno le paga un porcentaje de interés bajo o alto, porque ya no ganan con los intereses. Pero usted comenzó esta entrevista diciendo, hay que preocuparse. Porque va a llegar un momento donde todos los fondos de las AFP van a estar prestados al Estado, si no hay una reforma. Ya llegó a 45, arrancó con un 30 y ya está en 45, ahora se quiere subir a 50. Y dentro de 2 años habría que subir el tope a 60. Porque los 10.000 que cotizan hoy en el sistema público van a ser pensionados. O sea, todos los fondos van a estar prestados y van a estar prestados. Las AFP. Esa es la tendencia. Es digamos, lo trágico de eso. Lo trágico. Hay una tendencia a un endeudamiento creciente. Y para el gobierno luego pagar, imagínate recortándole a salud y a educación.
Entonces un problema para el Estado y un problema para la gente. Para la AFP no hay problema. Como dicen, hacer de tripas corazones. Hacer de tripas corazones. Vale, déjenme hacer la pausa, la primera que vamos a hacer en este espacio. Y cuando regresemos, hablemos lo que le decía del círculo, cómo romperlo. O sea, ¿qué es lo que se necesita? Porque sé que hay 4 o 3 propuestas para reformar esto de las pensiones y qué tanto una reforma, que es urgente, debería de aplicarse lo más pronto posible, pero con cabeza, y que no vayamos a hacer, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Voy a la pausa, termino y concluyo este primer segmento de Salvador Today diciéndole que Megablock es Megawell. Si usted quiere construir, recuerde, son las mejores soluciones personalizadas de refuerzos geosintéticos. Consulte al 2523-2300 o visite nuestra página web www.megablock.com.es. Ya volvemos. Hoy estamos conversando con César Villalona, estamos hablando sobre el tema de pensiones y en realidad qué va a pasar con las pensiones, cómo va a quedar usted, mire, estimado amigo que nos está viendo o amiga y que se ha preguntado al final todo el día elaborando, toda la semana elaborando y después cuando ya se quiera jubilar, qué sorpresa vamos a tener en ese sentido. Este segmento de El Salvador Today es gracias a Socio Salón y Spa. Estamos ubicados en Plaza Laveiro, en San Salvador. Socio Salón y Spa brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles para toda persona que desea exaltar su imagen. Consulte precios y puede hacer citas al 2564-8693. Recuerde, Socios Salón y Spa. Don César, hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes que les vamos a ir evacuando a la gente, porque hay alguien que pregunta si yo tengo un salario de $1,000, $800, ¿qué tipo de pensión voy a tener? Pero digamos que eso lo vamos a responder en su momento. Pero quiero que me termine la idea de cómo romper ese círculo que se creó desde que pues se hizo el traslado, los préstamos entre las AFP y el gobierno. ¿Cómo romper eso? ¿Qué visión hay en las 3 o 4 propuestas que ahora se plantean para solventar este entuerto? Bueno, para mí la solución pasa la financiera, ¿verdad? Porque nos quedan 2 problemas, las pensiones bajas y la cobertura. Pero la financiera pasa por crear un fondo solidario, que con la cotización de la gente se pague la pensión de las personas pensionadas, pero que eso no pase como préstamo al Ministerio de Hacienda. Que el Ministerio de Hacienda no preste para pagar pensión, sino que se unifique la gente que está cotizando en el Seguro Social y en el INPE, que quedan, que son 10,000, son 14 millones, y esto se unifique con un fondo solidario de la gente que hoy cotiza en las AFP, porque en las AFP hay dinero. No hay, el problema del sistema de pensión no es financiero, en el sentido de falta de dinero. Es un problema de 2 instituciones públicas quebradas, el Seguro Social y el INPE, y el traslado de su problema a Hacienda. Entonces,
si las AFP tienen dinero, bueno, que se utilice para pagar pensión, pero sin que pase como deuda al gobierno. Y para eso tiene que romperse la capitalización individual, el ahorro individual, o dejar dos fondos. La propuesta que hizo el gobierno, el Ministerio de Hacienda el año pasado, y que la ha retomado el Movimiento Popular, y creo que un poco gana, es crear un fondo solidario a partir de la gente que gana hasta 2 salarios mínimos. Digamos que si tú ganas $600, cotiza en un fondo, no de ahorro individual, sino colectivo. Y de ahí se paga la pensión de la gente. Que es lo mismo que el Seguro Social, digamos. Y el INPE. Pero eso tiene que ser acompañado de una mejoría de la pensión, porque si no, no tiene sentido. Entonces hay que subir la pensión mínima, que está en 207, a por lo menos 300, que es el salario mínimo del país. Imagínate una persona con un salario de 1.300 que le sale una pensión de una AFP que no llega a $300, con un salario de 1.300. Imagínate una persona que se jubila con un salario de 500. Sí. La pensión le sale de $130 sí. Y el Estado le tiene que poner el resto para completar la mínima, que son 207. Entonces eso que salga del Fondo Solidario. Esta es una primera solución, digamos, financiera. Hay una de inmediato, que es subir el tope de los préstamos para resolver el pago inmediato. Sí. Pero esta es más de estructural. Claro, los dueños de las AFP no estarían de acuerdo con crear un fondo solidario. Porque ellos van a desviar, obviamente, los recursos. Ingresos. Lo segundo es bajarle la comisión a las AFP. Las AFP se quedan con $17 de cada 100 que cotiza la gente. Es una cantidad de dinero muy grande y de ahí sacan su ganancia y sacan su gasto administrativo y sacan un porcentaje para una empresa de seguro. Pero no es un seguro por si tú te enfermas, es un seguro por si quiebra la AFP, es un seguro al dinero. Sí. Y en 17 años las AFP se han ganado $300 millones en 18 años. Este dato es hasta el 2016. Y las empresas de seguro alrededor de 270. Estamos hablando de $570 millones, que fuera de la gente, en un esquema incluso de ahorro individual, si eso lo hubiera administrado una institución pública, es sin fin de lucro. Porque con 2.5 de comisión se saca el gasto administrativo y la AFP cobra 17. Entonces el resto es ganancia. Si esa ganancia la bajas, incluso dejando la AFP, le bajas la ganancia, le bajas la comisión, ahí queda más dinero para que haya mejor pensión, ¿verdad? Esas son dos salidas que yo veo. Pero y yo creo que hay que aumentar un punto la aportación patronal. Para que caiga más dinero al fondo. Un punto son más de $60 millones al año. Pero cuando usted hace ese planteamiento, yo pregunto, obviamente las AFP son un negocio, son una empresa. Y esto se vio a la hora de la formación de ley como tal, a la forma de crear estos fondos de pensiones, en el que obviamente se proyectaría y diría, bueno, van a administrar el dinero de todos nosotros, pero obviamente como una empresa como tal va a tener una ganancia. Pero ¿cómo es posible que pueda tener una ganancia mucho mayor de lo que pueda manejar y evitar que la ganancia que pueda tener, que es mayor, el servicio que presta o el dinero que pueda dar es mucho menor? O sea, no entiendo eso. Bueno, lo que pasa es que las AFP son un negocio raro, no funcionan como los bancos. Te lo voy a plantear así, mira. Si tú depositas $100 en un banco te paga una tasa de interés, ¿verdad? Tu dinero sube. Y luego el banco agarra el dinero y lo presta a una tasa de interés más alta y gana dinero. Claro. Pero tu dinero no disminuye. Tu dinero aumenta por el interés que te paga. Claro. En las AFP es al revés. Si de lo que a ti te descuentan y lo que pone el patrón caen $100 en Confía o en Crecer, el dinero no sube, ellas no te pagan intereses, sino que te quitan una comisión que son 17%. Tus $100 pasan a ser 83, ya bajó. El banco te lo sube a 104, si te paga 4%. La AFP te lo baja a 83. De esos 17 que agarró, que son millones de dólares, estoy hablando de una cuenta de alguien, de ahí saca el gasto de funcionamiento, la ganancia y manda un dinero a un seguro. Y el dueño de la empresa de seguro es el mismo dueño de la AFP. Gana como dueño de seguro y como dueño de AFP. Bien, y tu dinero disminuyó. Luego quedaron $83. ¿Qué hace la AFP con esos $83? Ya te quitó 17. Le da igual dejarlo ahí, porque con los intereses no gana. Le da igual prestarlo a 1%. Y aún gana más todavía, ¿sí? No gana. No gana porque ya sacó la ganancia. Ese es un dinero que no es de ella. Y esta no tiene estímulo. O sea, no le importa qué hacer con ella. No le importa qué hacer con él. Si el gobierno le dice préstamo, ahí va, te lo presto para pagar pensión. Si el gobierno no le paga, no se preocupa. No se preocupa. Porque ya ganó lo que tenía que ganar. Ya ganó, la ganancia está en la comisión. No le interesa a la gente. No le interesa. Entonces, los rendimientos aquí bajaron muchos a como lo prestaban. Antes de la dolarización, ellas prestaban ese dinero a 13%. Esos datos son concretos, exactos, están en la superintendencia del sistema financiero. Cuando llegó la dolarización, los intereses bajaron a 6%.
Entonces tu dinero que lo prestaban a 13 lo pasaron a prestar a 6, el dinero que tú tienes en una AFP. Ahí bajaron los rendimientos. Luego decidieron en el año 2006 que le prestaran tu dinero al gobierno. Y dijeron cuál es la tasa de interés, lo que aprobaron la medida. 0,75 más una tasa de interés inglesa que se llama LIBOR. Se desplomó, cayó a 1. Es decir, tu dinero se lo prestaban al gobierno y te pagaba 1% de interés. Hoy está pagando 3,71. Pero la AFP te quita 17 y pierde hasta 3,71. Entonces no tiene sentido. Entonces tú no tienes rendimiento. Cuando te vas a jubilar, te vas a dar cuenta, si ganas $1,000 y te vas a jubilar, a pensionar, y tienes 25 años cotizados y 60 de edad, que lo que tienes ahí no te alcanza para más de 5 o 6 años. Y la pensión que te va a salir no va a llegar a 300. Eso es lo que te va a decir la AFP. O sea que la base al final sigue siendo $83, no $100. Y esos 83 son los que quedan para siempre entonces. Así es, pero bajo un acumulado de 25 años. Pero de nada, porque pero ahí no va a crecer eso. O sea, multiplica $83. Si fuera 100, y una persona que cotiza $83 no tiene mal salario. Sí, es un buen salario. No tiene mal salario. Multiplícalo por 25 años y después divídelo entre $200 y va a vivir 5 años, 6, 7 años. Esa es la realidad. Y la AFP gana mucho dinero y gana la empresa de seguro. Pero ahí no sé, yo no soy economista, pero solo con ese planteamiento, ahí huele un vacío. Pues ahí hay un vacío. No sé si ese vacío, obviamente ya se detectó, porque esto lo he escuchado por muchos sectores, pero ¿por qué no actuar? ¿O piensa la AFP que será en contra de ellos? Lo que pasa es que los dueños de la AFP son grandes empresarios, primero vinculados a la banca nacional cuando surgieron. Uno de los dueños de Confía era Cristiani, dueño del Banco Bucatlán y de Seguro Sisa y Sisa Vida. Claro. Y Crecer estaba vinculado a los Imán y a la familia Baldochi y Dueñas Regalado. Vinculado al Banco Agrícola, al Banco Salvadoreño, que hoy tiene otro nombre, creo que se llama Da Vivienda. Y a Seguro La Centroamericana, hace Suiza y hace Suiza Vida. Estás hablando de 3 grandes empresarios. Luego ellos venden eso en el 2007-2008 y se quedan como socios minoritarios. Hasta Poma tiene ahí acciones. Claro. Y hoy hay colombianos, hay panameños, hay hondureños, está repartido, siguen los imán. Entonces este es un negocio privado. Cualquier reforma que afecte no le va a gustar. Y ellos tienen un instrumento político. Pero al hacer un análisis como este, aquí no estamos viendo intereses de la colectividad y con el respeto que pueda merecer, porque también le voy a dar espacio a alguien de la AFP que venga a explicarlo acá. No estamos viendo equidad, aquí estamos viendo un negocio redondo a favor de. Yo te haría una pregunta. Si a ti te dicen, yo te administro tu dinero, tus $100, pero te quito 17, y luego una empresa pública te dice, yo te lo administro y te quito 2, porque cuando yo saco mi gasto de funcionamiento, ¿tú no preferirías cotizar allí donde te quitan 2 en vez de 17? Claro, obviamente, es lógico. En el mundo entero los sistemas de pensiones son públicos, pero solo 17 países tienen AFP. Pero lo que yo buscaría es que mi pensión o que lo que esté ahí gane algún tipo de interés. Claro, si te quitan 2 en vez de 17, te queda más dinero. Pero no ganaría más interés. O sea, por estar ahí solamente resguardado, no ganaría nada. No, pero el dinero se presta, las AFP lo prestan, lo están prestando a 3.71. Pero usted mismo me explicó de que ahí está y que no gana mayor interés. No gana mayor interés, y para colmo es menos dinero, porque te quitan 17. Pero ¿a qué voy? En Estados Unidos no existen AFP, ni en Europa. Bueno, pero hay un Estado con una política social totalmente diferente. Pero yo lo que creo que los fondos de pensiones lo debe administrar el Estado. Esa es mi opinión. Mi opinión. Solo 17 países tienen negocio privado administrando fondos de pensiones. Y siempre que hay un problema, el Estado asume la culpa. Por ejemplo, cuando quebró Fincepro aquí, ¿quién pagó? El Estado. Cuando quebró Credit Club, el Estado. Ni tanto en Fincepro no pagó el Estado, porque todo fue subastado y al final no se obtuvo mayor cosa. En Fincepro, pero ese dinero no alcanzó y lo tuvo que poner el Banco Central. Y Crediza fue. También, sí. Y Credit Club. En Estados Unidos, cuando quiebran los bancos, ¿quién pone el dinero? Bueno, a Crediza, el BCR le dio a Crediza más bien. Claro. Sí, incluso para los bancos. 200 mil millones de colones. Sí, e incluso cuando los bancos quebraron en la década del 80, se sanearon con fondos públicos y se vendieron. Entonces el Estado es un garante. Yo preferiría que una institución pública me administre mi dinero, con una comisión chiquita me queda más dinero, incluso en un fondo de ahorro individual, si fuera de ahorro, que una institución que me quita mucho dinero me queda menos. Mi pensión va a ser peor, es elemental. Por eso cuando las pensiones comienzan a salir de las AFP en el año 2003, un hombre que se jubilaba con $1,000 estaban saliendo 300 y en el sistema público le salían 700. Entonces, ¿qué hizo Francisco Flores? Aprobó el complemento que lo da Hacienda. ¿Y qué hizo Saca? Dijo, cuando se acabe el complemento,
el Estado se queda, cuando se acabe el fondo de la AFP, el Estado se queda con los $700. Es decir, aquí nivelaron las pensiones, porque las AFP son más chiquitas que las del Seguro Social y del INPE. Y la están nivelando ¿quién? Hacienda. ¿Y de dónde saca el dinero Hacienda? Con préstamos de las AFP. O sea, hicieron un enredo solo por un negocio privado. Claro. Entonces, cambiar eso requiere una correlación de fuerza en la Asamblea, pero la mayoría de los partidos que están ahí yo creo que responden a los intereses de las AFP. No, y al final de cuentas es para todos, pues, o sea, al final ellos mismos van a tener que sufrir, como dicen, van a tomar sopa de su propia medicina, porque no creo que les va a caer una pensión extraordinaria. Y hay gente que tiene pensiones, miren, vitalicias con más de $1,000, y eso también no es correcto. Sí, para un grupo. Te quería dar un último dato. En Colombia, por ejemplo, la mano de obra pone un 4% y el patrón pone 12%. Aquí la mano de obra pone 6.25 de su ingreso. ¿Y el patrón? 6.75, casi lo mismo. En Costa Rica la gente pone el 2 de su ingreso y el patrón pone 8. Para decirte nada más 2 ejemplos donde hay una gran aportación patronal. Claro. Entonces aquí hay que subir la aportación patronal. Es decir, hay que bajar la comisión, subir la aportación patronal y habría más dinero y mejores pensiones. Estoy mencionando 2 medidas solo para mejorar la pensión. Bueno, voy a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando un poco de este tema, pero también quiero recordar un poco la parte económica de cómo está el país, que eso también es importante. Vamos a aprovechar la visita de José Villalona. Y recuerde, Socio Salón y Spa, ubicados en Plaza Laveiro, San Salvador. Recuerde, Socio Salón y Spa brinda los servicios de más alta calidad a precios accesibles. Consulte precios al 2564-8693. Ahí le vamos a dar informe. Ya regresamos. Don't stop. 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 Muchas gracias a ustedes por estar siempre pendiente del espacio del Salvador Today. Gracias por las preguntas. Hemos tratado la manera de ir metiendo todo lo que ustedes nos han preguntado y también pues ya don César nos ha ido respondiendo, pero sé que hay más inquietudes. Por ejemplo, bueno, usted ya más o menos hizo un cálculo, don César, sobre cuánto puede quedarle de pensión a una persona que gana menos de $1,500, $300 o $400. Pero voy a hacer otro planteamiento. Antes de eso, quiero decirle que el siguiente espacio es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, bajo el concepto de moda y café. Visítenos, estamos ubicados en calle Padres Aguilar, número 133, Colonia Escalón. Dese el gusto de probar algo delicioso. La pregunta de la gente es, porque es la que insisten mucho: yo gano un salario de $400 y tengo 39 años. ¿Qué puedo esperar de una pensión? Le va a salir de $80, $85, si es de la persona obligada. O sea, cuando decimos obligados, fueron aquellos que en el año 98 tenían menos de 36 años y lo pasaron obligatoriamente a cotizar en las AFP. Esa generación se comenzó a jubilar el año pasado. Primero las mujeres, que ya tienen 55. Los hombres todavía no han comenzado. Sí.
necesitan unos 3 o 4 años más. O sea, quien gana $400 y tiene 35 años, al final de su ahorro va a recibir una pensión de $80. Más o menos del 20-25% de su último salario. Por ahí están saliendo. Por eso Avelino de Asafondo le dijo no se jubilen. Sí. Lo dijo en la televisión, aguántense. Pero las reformas que se están discutiendo, depende de lo que se apruebe, puede mejorar un poco esa pensión. Depende de lo que se apruebe. Pero tampoco va a ser una pensión mucho mayor. Al final, cuando yo digo $80 es lo que le va a dar la AFP. La persona va a recibir 207, porque es la mínima. Pero de esos 80 ahí van a estar los 207. No, los 80 lo va a poner la AFP. Ajá. Y el Estado va a poner el resto. Para sumar los 107. 127. Ah. Porque el Estado tiene que obligar, garantizar la pensión mínima. ¿Qué tanto la reforma que se está buscando con discusiones, con pleitos y todo esto, don César, va a generar algo positivo, o sea, que sustente? Depende de lo que se apruebe. Si se aprueba la propuesta de Gana, las AFP desaparecen, porque se crea una AFP pública con una comisión más chiquita. Y obviamente la gente va a dejar la AFP donde le cobran 17 y se va a pasar a la pública. Pero no se resuelve el problema financiero porque sigue una cuenta de ahorro individual y el Estado tiene que pedir prestado a esa AFP pública. El Ministerio de Hacienda le tiene que pedir a esa AFP pública dinero para pagar pensión. Ese no resuelve el financiero, pero afecta a la AFP y puede mejorar un poco la pensión porque la comisión es menor. Si se aprueba la de Asafondo, yo creo que nada cambia, porque la cobertura sigue baja. Sí. Y sigue el negocio privado. Siguen ganando ellos. Siguen ganando ellos. Ya la superintendencia dijo que arranca con un déficit de más de 100 millones. O sea, no es viable financieramente. Si se aprueba la del Movimiento Popular, que es la que a mí me parece mejor, es la que me parece más completa, pero no creo que se apruebe, porque no tiene los votos, se aprobará un híbrido. Ya el presidente de la República dijo, aquí no se puede aprobar ninguna. Nadie puede imponer, hay que hacer un híbrido. Pero esta plantea que se unifiquen el Seguro Social y el INPE, ¿verdad? Ya. Y se crea una institución pública y aquí debe cotizar, todo el que cotice en una AFP pasa a cotizar aquí hasta 2 salarios mínimos de manera total. Eso quiere decir que aquí cae el 68% del dinero. Con eso se paga la pensión de 100.000 y el Ministerio de Hacienda frena su endeudamiento. Segundo, sobre el excedente de los 2 salarios mínimos, tú decides si te queda en la AFP, que coincide con la del gobierno, o te queda en una cuenta individual pública administrada por este instituto. La AFP te cobra 17, este instituto te va a cobrar 9.5, porque no tiene fin de lucro. Entonces podría conducir a que aquí surja un sistema público y terminen las AFP, igual que Gana, pero con un fondo solidario y un fondo de ahorro individual. Tercero, le pasa a este instituto el programa de pensión básica universal que hoy da Hacienda, que son los $50. La población lo daría este instituto y lo sacaría de la comisión en una lógica solidaria y se aumentaría a 39.000 personas, hoy lo reciben 32.000. Lo otro es que sube la pensión mínima a 300. Está calculado que alcanza para subir la pensión mínima de 200 a 300. Lo otro es que para las mujeres, por ejemplo, hay un gran problema para las mujeres. Si una mujer se va a pensionar hoy porque tiene 55 años de edad y 25 cotizando, le van a decir, usted tuvo 3 hijos o 3 hijas, entonces usted tuvo un año de permiso de maternidad. Eso lo van a descontar. Eso no va en la cotización. La propuesta del Movimiento Popular plantea que se reconozca ese año como año cotizado. Lo otro es que si una persona muere, la viuda o el viudo tiene la pensión, pero si se acompaña hoy, la pierde. Entonces el Movimiento Popular plantea que la mantenga, porque eso puede ser una persona de bajo recurso que se quiere acompañar de nuevo. Bien, lo otro es que sube la aportación patronal en un punto. Que eso ya son 60 millones. Son más de 60 millones. Y en el Fondo Solidario caerían 37. La comisión baja a 9.5. Se prohíbe la inversión de los fondos en el exterior. Porque ¿cómo vas a agarrar el dinero de las AFP para invertirlo en Colombia o en Honduras? Claro. Tiene que financiar el desarrollo nacional. Es mejor que se quede. Tiene todos esos elementos, ¿verdad? Hay un último punto que se me quedaba y es que se establece la pensión anticipada de vejez, que existió hasta el año 2006 y la quitaron. Si tú llegas a 35 años cotizado hoy y tienes 60 años, 50 años de edad, tú tienes que trabajar 8 años más, 10 años más, porque los 35 cotizados no te sirven. Tiene que ser la edad. La edad. Es la clave, ¿no? Eso es hoy. Entonces en esta propuesta se dice, bueno, Edwin Góngora llegó a 35 años cotizado, tiene 54 años, porque comenzó a trabajar joven, que se pensione, que te pueda pensionar. O tú decides si trabajas a los 60. Sí. Eso es otro como atractivo que yo le veo.
Y sobre todo, la pensión mínima que sube. También se incorpora el sector informal en esta propuesta, con un incentivo, porque hoy el sector informal puede cotizar, pero tiene que poner un trabajador por cuenta propia, tiene que poner su ingreso y tiene que poner la aportación patronal. Entonces no tiene sentido. Entonces aquí se plantea que se le dé un incentivo desde el Estado para que cotice y ampliar la cobertura. Esa me parece la más integral, pero el problema es político en la Asamblea. Bueno, y también hay que aclarar algo, o sea, es cierto que hay toda una acción legal que es la que tiene que existir, pero en el fondo esto no es una cuestión política. Es decir, si lo pasamos a la Asamblea Legislativa, los políticos van a tener que decidir, pero tampoco, o sea, hay abusos, pero se dio la ley, pues, y echa la ley, echa la trampa. Y aquí hay que buscarle, como decía yo en el bloque anterior, hay que solventar este entuerto, y así como se hizo, se aprobó, tiene que de una u otra forma reformarse para que sea un poco más práctico o más realista. Pues. Sí, una reforma tiene que atacar 3 problemas: el financiero, y para eso hay que crear un fondo solidario; mejorar pensión, para eso hay que subir las mínimas, hay que subir la aportación patronal y bajar la comisión, y ampliar la cobertura, y la única forma de ampliar la cobertura es incorporando al sector informal. No hay otro camino. Ha crecido bastante. Porque ahí trabaja el 70% de la población. Bueno, dejemos ese tema en stand-by, porque creo que ha sido muy explicado. Y quiero aprovechar su visita también, don César, para explorar rápidamente la situación económica en el país. El presidente da su mensaje: aquí estamos bien, hay un crecimiento no el esperado, pero que está avanzando muy lentamente. Una oposición muy contundente y muy crítica, que dice de que el país está en crisis y que la economía no avanza. Pero para que también nuestros amigos televidentes lo entiendan, y la microeconomía, ¿cómo estamos? ¿Hay en realidad una buena situación? ¿Goza de buena salud nuestra economía? Bueno, yo creo que la economía está en un lento crecimiento, pero crece y está estable. La estabilidad tiene que ver con la inflación, con las variables monetarias. Un país con una inflación de 1.5 hasta mayo es una inflación baja. El sistema bancario está muy estable, tiene buenos ahorros, tiene una mora de 2%, la tasa de interés se mantiene estable. Entonces hay estabilidad económica, digamos. Y por el lado del crecimiento, todos los sectores están creciendo, pero la tasa de crecimiento de nuestra economía desde hace mucho tiempo es pequeña, no es suficiente para generar los empleos que se necesitan. Tengo entendido que hasta marzo se han generado 12.000 empleos, pero hay que generar 60.000 por año para atacar el problema del desempleo. Pero no hay caída, está aumentando la producción agrícola. La producción de caña se va a expandir 14%, la de café 8%, un cultivo que ha estado un problema. La banca está aumentando su crédito. Un indicador de que la inversión privada está aumentando es el crédito de la banca. La banca ha aumentado los créditos al sector privado un 8%. El año pasado, entre enero y abril, este dato es hasta abril, lo aumentó en un 4%. Entonces están prestando más, o sea que la empresa privada está demandando más crédito, está invirtiendo más. Eso se refleja en un crecimiento de la producción. La CEPAL estimó que el crecimiento económico podría llegar a 2.5. El gobierno estimó 2.3. 2.5 no es grande, pero es mejor que 2.3. ¿Por qué la CEPAL dice que va a aumentar 2.5? Porque están creciendo las ventas, porque hay más demanda interna. Y la variable de demanda son 4. Una es los salarios, que aumentó el mínimo, y el Banco Central estima que ha aumentado 4% el salario nominal. Es poquito, pero hay un aumento. Sí. Segundo, el crédito a los hogares, que ha aumentado 5%. Y tercero, la remesa, que es un factor externo, que están creciendo mucho. La otra variable es el gasto del sector público no financiero, ese se mantiene casi igual. Entonces, al haber más demanda interna, hay más venta, y la empresa privada pide más crédito e invierte más. ¿El poder adquisitivo de los salvadoreños está bien? El salario real ha aumentado 4%. Porque el ajuste del salario mínimo, imagínate en la maquila que tú ganabas 2.10 y ahora te pagan 2.95, con una inflación que no es alta, te queda más dinero. ¿No generó este aumento en precios? No, porque la inflación va en 1.5 y los 11 rubros de la canasta básica se mantienen estables, de acuerdo a la Digesti, que son arroz, tortilla, frijol, sal, azúcar, los huevos, la leche, la verdura, las grasas, los lácteos, la carne. ¿No experimentaron alzas? No tienen alza, hasta mayo. Entonces el costo de la vida más o menos se mantiene. Se ha encarecido la energía y los combustibles, pero por un factor externo de los precios del petróleo. Como la energía de aquí es fundamentalmente térmica, si se encarece el búnker importado, entonces se ajusta la tarifa y se han refocalizado los subsidios. Pero no tiene que ver con el aumento salarial. Solo una pregunta, ¿por qué la economía nuestra no es parecida a la de otros países centroamericanos, tomando en consideración algunas similitudes que tenemos con Nicaragua, por ejemplo,
¿Por qué ha despegado en los últimos años, luego de haberse quedado rezagada y ahora hasta nos está pasando? ¿Qué ocurre? En el año 2006 El Salvador se convirtió en el último país en inversión extranjera de Centroamérica. Era el penúltimo. En el 2006 lo superó Nicaragua. O sea que tenemos 11 años donde somos el último en inversión extranjera. Yo creo que esto tiene que ver con que al eliminar la política monetaria con la dolarización, aquí se dificulta el crecimiento del medio circulante. No hay capacidad de crear moneda propia. En Costa Rica se le inyecta dinero a la economía, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, pero sobre todo se ve un gran crecimiento del circulante en Costa Rica y Honduras, Costa Rica y Nicaragua, y al crecer más el circulante se crean más estímulos para la inversión privada. Y si hay más inversión privada, hay más crecimiento de la producción de bienes y servicios. Esa es una razón que yo creo, las restricciones monetarias, que tiene su parte positiva. Claro. Somos el país con inflación más baja, pero con menos crecimiento del circulante. Sí, porque no se ve mucho circulación. Y crece por la remesa, por el crédito y ahorita los salarios. Somos el país de Centroamérica con los salarios mínimos más bajos, todavía, después de Nicaragua. En Costa Rica el salario mínimo, hay salario de $1.200. En Honduras traen 440. Y en Guatemala ya se acercan a los 380, los salarios mínimos, incluyendo en la maquila 331, aquí 295. En el campo ni hablar. Entonces, sí. Y somos el país con las peores pensiones. Y somos el país de Centroamérica donde el Estado tiene menos dinero. En Costa Rica el Estado es dueño del 24% del dinero. Del 24% del dinero que hay allá. Y aquí el Estado es dueño del 15.5%. En Nicaragua es dueño del 24%. El presupuesto del Ministerio de Salud de Costa Rica son 4.200 millones. Eso es casi el presupuesto nacional de El Salvador. Claro. Y aquí se dice que el gobierno tiene mucho dinero. El gobierno no tiene mucho dinero. El que tiene mucho dinero aquí es el sector empresarial. Aquí los salarios son bajos y la carga tributaria, que es la parte del ingreso que capta el Estado, es 15.5. Ha mejorado un poquito, pero es bajita. En América Latina está en 25 promedio. En Europa llega a 50. Entonces, con esas restricciones, un Estado que con dificultades de redistribuir y una población con ingresos bajos y sin poder crear moneda, hay restricciones para el crecimiento. Bueno, me voy a quedar en ese punto. Creo que hay muchos temas que podemos ahondar, pero el tiempo se nos agotó y esto que sea excusa para que nos vamos a juntar, don César, y ver otros aspectos dentro del desarrollo económico del país que creo que son muy importantes. Termina el primer mitad del año, vamos con el segundo. Ojalá pues que todo salga bien, pero quiero agradecer que nos haya visitado y que haya participado de este nuevo concepto de espacio de entrevista que tenemos, Salvador Today. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, también a ustedes, estimados amigos, por ser parte de este proyecto informativo. Concluyo diciéndole que Ground Coffee somos una cafetería de café gourmet y bistro ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas y postres bajo el concepto de moda y café. Recuerde, estamos ubicados en calle Padres Aguilar, número 133, Colonia Escalón. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.